Bueno. Espero les guste este capítulo, ya bastante tiempo escribiendo esta historia y por fin estoy por llegar a los 100 capítulos si se lo preguntan. Después de todo, en la experiencia que obtuve con esta historia, me decidí y voy a crear mi propio proyecto pronto. No un fanfic basado en, sino crear mi propio universo con mis propias reglas. Cuando termine esto pronto lo verán. Sin más que decir, comencemos. Solo caminaba por el pequeño desierto. Mi ropa es un desastre después de la pelea, nunca tuve tiempo de cambiarme, de inmediato había sido llevado a prisión. Por lo que me hizo ropas ahora están algo desgastadas, mis pantalones ya parecen más un par de shorts. Aún no podía creerme lo que había pasado de verdad. Mi ciudad natal, ahora estoy caminando sobre ella. O al menos lo que queda de ella. Mientras miro los pequeños edificios ya completamente enterrados bajo tierra. Me da la tentación el simplemente bajar, como hacerle un hoyo y ver qué hay debajo de mí. Tal vez solo encuentre una especie de mazmorra o algo por el estilo. Aunque sería un poco más tétrico, ya que sería con los edificios de trabajo u oficinas y no ruinas de antiguos castillos. Por mi mente pasó el por qué no preguntarle a Dios qué pasó aquí. Sabía perfectamente por la época en donde vivía que algo como esto podía pasar. Era inevitable casi. Simplemente caminé, el sol realmente era muy ardiente de por sí, ya cuando vivía por aquí ya el sol estaba casi quemándome. Ahora mismo creo que la única razón por la que no me estoy cocinando vivo debería ser por mis pecados o por algo que hizo Dios. Realmente no lo sé, simplemente caminé y llegué hasta el lugar donde me habían indicado. Me detuve de inmediato cuando escuché algo, una especie de lamento. Volté a la dirección donde había escuchado ese sonido. Me sorprendí cuando miré lo que ahora estaba caminando hacia mí. Era una especie de caballero no muerto con una armadura. Si no hubiera visto ya cosas tan raras me hubiera sorprendido más. Saqué mi espada y utilizando el poder de Excalibur rápido, fui directo contra él cortándolo la mitad. Eso me sorprendió un poco, no recordaba que fuera tan rápido con ella o tan fuerte. Tal vez los pecados están influyendo mucho más en mí de lo que podría haber imaginado. La verdad, luego recordé un poco mi pelea contra Dios, no me esperaba que tuviera tantas reservas de magia, y cuando me dio de comer recuperé casi toda mi magia. ¿Tengo que probarme a mí mismo qué tan fuerte soy ahora mismo? Me pregunté, ya que habías querido 2 pecados nuevos y sabía que eso tal vez me hubiera dado un inmenso poder, además que aún tenía que probar la nueva pseudo Excalibur. No, ya no es la pseudo Excalibur, sus restos fueron utilizados para hacer esta espada, por lo que es incorrecto llamarla así, me dije a mí mismo, mientras miraba todas las marcas que tenía esta espada, y lo diferente que se sentía a tener a mi espada. Después pensar en un nombre, me dije a mí mismo, mientras podía sentir algo, escuchaba los pasos, sabía viendo que eso significaba. Era interesante cómo habían aparecido prácticamente de la nada. Eso me hizo preguntarme algunas cosas, pero no podía ver grietas en el piso, por lo que no podía haber salido debajo de la tierra. Pero tampoco caminaron hasta acá o los hubiera detectado desde hace mucho tiempo. Lo que significa que estos habían aparecido de la nada al detectar mi presencia. Simplemente no había tiempo de pensar en todas estas cosas. Era hora de probar qué tan fuerte era en realidad. Tomé mi escudo y mi espada, miré al ejército de no muertos, y esto es, de inmediato se abalanzaron con todo tipo de armas contra mí. Rápidamente utilicé mis pecados. Rápidamente una gran cantidad de lanzas de luz, todas comenzaron a golpear a todo el ejército de no muertos.
Todas estaban afectando muchísimo, lo que me hizo darme a la idea de que efectivamente se habían hecho con algo, tal vez magia demoníaca o incluso un pecado. Simplemente dejé sus pensamientos de lado y me recubrí con mis llamas rápidamente utilizando Excalibur. Fui a toda velocidad, desgraciadamente no pude controlar bien mi propia velocidad y terminé tropezando, llevándome conmigo a una gran cantidad de no muertos, ya que mi cuerpo actúa como una bola de demolición contra ellos. Me hubiera gustado decir que lo tenía planeado, pero estaría mintiendo. Utiliza el escudo cuando uno más grande que otros me atacó con una hacha gigante. El hacha fue destruida casi con el impacto. Con mi espada envuelta en fuego simplemente destrocé al esqueleto de un corte. Así continué un rato probando cada uno de mis poderes. Inundando, electrocutados, atravesados por lanzas, Dragon Shorts, o simplemente con mi fuerza. Ni siquiera eran una amenaza para mí. No podía ni siquiera tomármelos en serio. La cantidad de estas cosas comenzó a disminuir rápidamente mientras más avanzaba. Curiosamente ni siquiera estaba cansado, solo un poco fatigado por todo el esfuerzo y entrenamiento. Así terminé con todo el ejército antes de que anocheciera. Miré el atardecer a lo lejos, pero tenía que volver con lo que estaba antes. Comencé a buscar por el lugar, pero no estaba encontrando nada. Esto me frustró, no entendía bien qué estaba pasando. Primero aparecieron muchos no muertos y ahora no hay nada aquí. No había nada ni nadie. En un desierto alrededor de kilómetros, no había absolutamente nadie ni nada. Mi fatiga y mira aumentaron y de vuelta activé mis pecados por un segundo. ¿Acaso me estás engañando? Grité al cielo esperando una respuesta. Estaba bastante frustrado por todo hasta que sentía algo. Volté a ver, debajo de mí había una rama de árbol que estaba sujetando mi pierna. De inmediato mi pecado dejó de funcionar por alguna razón. ¿Qué? Carajos, es lo único que pude decir cuando la rama del árbol me levantó. Mi espada y mi escudo cayeron y quedé sujetado por unas ramas que me comenzaron a amarrar por completo. De inmediato unos cuantos hombres comenzaron a aparecer, todos con lanzas, mirándome fijamente como si fueran una tribu o algo por el estilo. ¡Ah! Grité mientras simplemente miraba como las personas de ahí me miraban. Todos tenían máscaras hechas de madera, y podía verlo simplemente por el brillo de las lanzas. Eran lanzas hechos de algún tipo de magia. ¿No es un condenado?, preguntó uno de los que usaba la máscara. Me miraba mientras apuntaba la lanza. No es uno de ellos, pero por alguna razón también usa magia como ellos, dijo uno de ellos mientras aún seguía firme con su lanza. Miren esto, puedo sentir magia igual a la de los condenados dentro de estas cosas. Él es uno de ellos, dijo otra, que había levantado mis armas y las veía atentamente mientras estas brillaban. Todos me apuntaron con las lanzas, listos para querer matarme. Esperen, dijo una nueva voz. Otra de las máscaras está parecida un poco más extraña que las otras, ya que tenía unas plumas que las rodeaban. Parecía ser la líder de todas ellas, ya que de inmediato recogió las armas y luego me miró. Tenemos que llevarla con la diosa, dijo, para luego el árbol bajarme, pero aún con las ramas agarrándome como si fueran cadenas. Intenté usar mis pecados otra vez, pero ninguno funcionó. De alguna forma estas ramas estaban bloqueando mis pecados. Intenté usar mi magia y tampoco estaba funcionando. Era algo tan extraño, esta cosa estaba bloqueando todo mi poder de alguna forma. Vi cómo nos dirigimos a uno de los edificios abandonados. Ellos rápidamente abrieron la puerta de metal que todavía se veía y entramos.
Mientras caminaba por las escaleras que bajaban pude notar que había varios sellos, eran sellos parecidos a los que yo mismo usaba en mi casa. Esto era para ocultar de seres sobrenatural. Pero ¿por qué demonios ellos, gente de mi mundo, sabían todo esto? Un pensamiento pasó por mi mente. No quería pensarlo, pero ¿y si los pecadores al igual que yo pudieron regresar a nuestro mundo y ellos son los que hicieron esto? No era imposible, ese Dios no creo que lo hubiera permitido. Pero luego recordé que él prácticamente había permitido muchas cosas. La Primera, la Segunda Guerra Mundial eran unos ejemplos de ello. Incluso permitió más y más cosas que lentamente nos llevaban a nuestra propia autodestrucción. Quería negarlo, pero si los pescados hubieran llegado a este mundo, él no hubiera hecho nada para detenerlos. Simplemente divagué hasta que llegamos al final del pasillo. Para mi sorpresa, ellos abrieron una puerta y no lo podía creer. Era una ciudad debajo de la tierra, hecha a partir con los restos de toda la ciudad. La verdad era impresionante, ya que era como ver mi propia ciudad pero enterrada. En el techo, iluminando todo, había una extraña rama llena de flores que iluminaba todo. Mira cómo todas las personas me veían, todas usaban ropas parecidas a kimonos. Pero podía verlo y sabía que muchas de estas personas estaban armadas, todos salían de sus casas con armas mirándome, listos para matarme. Sinceramente no sé por qué, pero esto ya no me sorprendía para nada. Era el pan de todos los días con esto, así que realmente ya no me impresionaba nada de esto, o creo que no me impresionaba para nada. Ellos simplemente caminaban y parecía que calmaban a la gente para que no intentara matarme. Esto simplemente había confirmado mi teoría de que había pecadores por aquí. Suspiré con molestia, esto ya me estaba comenzando a hartar bastante. Ya era suficientemente malo que hubiera pecadores en DXD, y ahora podían haber en prácticamente todos lados. Si la aparición de mi casa era algo por qué decir. Comenzamos a caminar hasta llegar a un castillo japonés. Eso sí me dejó sorprendido más cuando vi cómo todos se arrodillaron y uno me obligó a inclinar la cabeza. Huele un cadáver. ¿Otro condenado? Escuché la voz de alguien. Levanté lentamente la cabeza y me sorprendí por lo que vi. Con un kimono negro con rojo y algunos adornos en el pelo, bajaba de las escaleras una mujer rubia con ojos dorados. Lo que más me sorprendía eran sus orejas y sus 9 colas ondeando. Era una kitsune. Ella solo cruzó miradas conmigo, pero por alguna extraña razón no entendía por qué, pero se me hacía familiar. Dios, hemos encontrado esta persona, creemos que es otro de ellos, pero no se ve como uno de ellos, dijo uno de los hombres. Para luego traer las armas que tenía y ella se sorprendió ligeramente. Él venía con estas cosas, lo vimos, él arrasó con el ejército del príncipe tenebroso, dijo el hombre con la máscara con plumas. Cuando él dijo eso, muchos parecían que se habían sorprendido por eso. Vi como la kitsune pasó su mano por la espalda, ella comenzó a olfatear. Mientras lo hacía pude ver un poco más bien, su cuerpo era de un tamaño considerable. Pero quería ver un poco más de su rostro, ya que tenía una sospecha. Recuerdo hace mucho, cuando era una niña, mi madre me había contado sobre una espada legendaria e incluso la tuvimos por un tiempo. Cuando un exorcista vino a mi ciudad natal, dijo ella, para mirar la espada. Parecía estar verdaderamente curiosa por la espada. Mientras veía su rostro acariciando la espada por la hoja, pude darme cuenta de algo. Por mi mente pasó la imagen de una pequeña niña kitsune. ¿Kunou? Dije en voz alta. Las orejas de ella se movieron rápidamente a mi dirección. Lentamente me miró con cara de sorpresa. ¿Eres Kunou? Fin del capítulo. Notas del autor.
Bueno, este capítulo se me ha hecho interesante de escribir ya que ya había dejado el misterio de ella hace mucho tiempo. Sí, ya tenía desde hace mucho contemplado estas escenas. Bien. ¿Por qué ahora es tan poderoso el protagonista? Es gracias a sus dos nuevos pecados. En menos de un día él obtuvo 2 pecados, lo que incrementó bestialmente su fuerza de golpe. También el pecado de la fortaleza impulsó mucho sus otras habilidades, pero como pueden ver todavía no las controla bien al 100%, diría que actualmente está en un 75%. ¿Por qué los pecadores pudieron viajar a otros mundos? Eso es algo que ya había dejado que podía pasar con la aparición de Mikasa, es decir, la posibilidad de viajar a otros mundos. ¿Por qué Kuno es adulta? Creo que esa respuesta es bastante simple. El mundo de DXD y nuestro mundo transcurren en tiempos diferentes. Para DXD unos cuantos meses, en nuestro mundo son cientos de años en el nuestro. Actualmente la edad de Kuno es de casi 1500 años. Sí, pasó todo ese tiempo en nuestro mundo y le tocó ver muchas cosas que se responderán en el siguiente capa. Espero que les haya gustado este capítulo.